Hay lugares en el mundo donde la realidad y lo sobrenatural parecen fundirse, y el bosque al que decidí escapar no era la excepción. Quería un respiro de la vida cotidiana, un fin de semana de tranquilidad lejos del bullicio de la ciudad. Pero lo que encontré en ese aislado rincón de la naturaleza fue algo mucho más oscuro y perturbador. Una figura vestida de blanco, que aparecía entre los árboles, con ojos vacíos y una presencia que helaba la sangre. Lo que comenzó como una escapatoria se transformó en una pesadilla que jamás podría olvidar. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué sentía que su sufrimiento me alcanzaba? Hoy te contaré lo que sucedió en esa noche que cambió mi vida para siempre. La mujer de blanco en el bosque. Nunca olvidaré aquella noche. Estaba decidido a disfrutar de un fin de semana fuera de la ciudad, buscando desconectar de la rutina. Opté por un pequeño campamento en un bosque cercano, rodeado de árboles altos y frondosos que daban una sensación de tranquilidad. Nada podría haberme preparado para lo que sucedería esa noche. Llegué al bosque al caer el sol, un cielo teñido de naranja que lentamente se oscurecía. El aire fresco y limpio parecía diferente al de la ciudad. Era un lugar perfecto para acampar solo, o al menos eso pensé. Armé mi tienda rápidamente. Me preparé algo de comer. Decidí irme rápidamente a casa, sin mirar atrás ni una sola vez. Aunque había logrado escapar, una sensación de incomodidad persistía en mi pecho, como si la mujer de blanco aún estuviera conmigo, acechando en las sombras. El aire frío que había sentido en el bosque seguía envolviéndome, y no pude evitar la sensación de que algo no estaba bien, como si mi mente se hubiera quedado atrapada en el mismo lugar donde la había visto. Durante los días siguientes, traté de olvidarlo. Le conté a unos amigos sobre lo que había experimentado, pero todos se rieron, atribuyéndolo a la imaginación, al estrés o tal vez al aislamiento. Sin embargo, había algo en mi interior que me decía que lo que había vivido era real. Y cada noche, cuando apagaba las luces y me sumía en la oscuridad de mi habitación, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. No podía evitar mirar al rincón más oscuro de la habitación, como si, de alguna manera, la mujer de blanco estuviera allí, observándome. Una semana después, no pude más. Decidí regresar al bosque, no para acampar, sino para entender qué había sucedido, para confrontar lo que había visto. Algo me impulsaba a regresar, aunque sabía que estaba tomando un riesgo. No pude sacarme de la cabeza la voz suave que me había susurrado. «Ayúdame». Algo me decía que si no entendía lo que había ocurrido, nunca encontraría paz. Al llegar al bosque, todo parecía diferente. La luz del día iluminaba los árboles con suavidad, el aire estaba fresco y la tranquilidad del lugar parecía acogedora, casi como si esperara mi llegada. Decidí caminar entre los árboles, buscando algún signo, algún vestigio que me pudiera dar respuestas. Caminé durante horas, pero el bosque parecía estar en silencio, como si todo lo que había experimentado fuera parte de una pesadilla. Pero entonces, cuando el sol comenzó a ponerse, lo sentí nuevamente. Esa sensación de ser observado, esa presión en el aire. Me detuve en seco, y por un instante creí que la figura aparecería de nuevo. Miré alrededor, el corazón golpeando en mi pecho, pero esta vez no vi nada. Sin embargo, algo en el ambiente había cambiado. Los árboles parecían más altos. La luz del atardecer se reflejaba de manera extraña en el suelo cubierto de hojas. La atmósfera era densa, como si estuviera atrapado en un momento fuera del tiempo. Y entonces la escuché, el susurro. «¿Por qué volviste?» Giré rápidamente, mi linterna temblando en mis manos. Ahí, entre los árboles, vi una silueta. No era la misma mujer de blanco que había visto la primera vez, pero había algo familiar en su presencia. Estaba vestida con un largo vestido blanco, pero su rostro estaba en sombras, como si la oscuridad misma la cubriera.
La figura no avanzaba, solo me observaba desde la distancia. Me atrevía a acercarme, un paso tras otro, con el corazón acelerado. Mi mente gritaba que debía irme, que no debía acercarme más, pero la curiosidad y la necesidad de entender lo que había ocurrido me empujaban hacia ella. ¿Quién eres?, logré preguntar, mi voz temblorosa. La figura no respondió de inmediato. En su lugar, escuché el viento moviendo las hojas a su alrededor, y un profundo suspiro parecía escapar de la silueta. Finalmente, habló, con una voz que parecía venir de muy lejos, como si las palabras fueran susurradas a través de las ramas de los árboles. Soy la que no puede descansar. En ese momento, comprendí. La mujer de blanco no era un espíritu vengativo ni un ser maligno. Era alguien atrapada entre dos mundos, una alma perdida que no podía encontrar paz. Su sufrimiento no era por dolor físico, sino por una existencia inacabada, por algo que la mantenía en el bosque, condenada a vagar entre los árboles por toda la eternidad. Quise ayudarla, pero no sabía cómo. No entendía lo que debía hacer. ¿Cómo se puede liberar a un alma atrapada entre dos mundos? Pero antes de que pudiera formular una pregunta más, la figura comenzó a desvanecerse, lentamente, como si fuera absorbida por la misma oscuridad que la rodeaba. Busca la verdad, susurró antes de desaparecer por completo. En ese momento, comprendí. La mujer de blanco no era un espíritu vengativo ni un ser maligno. Era alguien atrapada entre dos mundos, una alma perdida que no podía encontrar paz. Su sufrimiento no era por dolor físico, sino por una existencia inacabada, por algo que la mantenía en el bosque, condenada a vagar entre los árboles por toda la eternidad. Quise ayudarla, pero no sabía cómo. No entendía lo que debía hacer. ¿Cómo se puede liberar a un alma atrapada entre dos mundos? Pero antes de que pudiera formular una pregunta más, la figura comenzó a desvanecerse, lentamente, como si fuera absorbida por la misma oscuridad que la rodeaba. Busca la verdad, susurró antes de desaparecer por completo. No sabía qué hacer con esas palabras. Sentí que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero no tenía ni idea de dónde empezar a buscar. El bosque parecía más siniestro de lo que recordaba, como si estuviera invitándome a descubrir algo oculto, algo que podría finalmente liberar a la mujer de blanco. Cuando regresé a la ciudad, mi mente seguía llena de preguntas. La imagen de esa figura vestida de blanco nunca se fue de mi mente. Algo me decía que había algo más en el bosque, algo más profundo, algo que me conectaba a ella. Decidí que algún día volvería a ese lugar. Tal vez encontraría la verdad que necesitaba para ayudarla a descansar. Pero mientras tanto, el bosque y la mujer de blanco seguirían persiguiéndome en mis sueños, hasta que pudiera resolver el misterio que se ocultaba en las sombras de aquel lugar olvidado. A pesar de haber dejado el bosque atrás, la mujer de blanco nunca dejó de perseguirme en mis pensamientos. Sus ojos vacíos y su susurro resonaban en mi mente, como una llamada que no podía ignorar. Tal vez algún día descubriré la verdad detrás de su historia. Tal vez algún día podré ayudarla a encontrar la paz que tanto busca. Pero hasta ese momento, sé que el misterio sigue vivo, esperando ser desvelado. Si te ha intrigado esta historia y quieres escuchar más relatos oscuros, llenos de misterio y lo inexplicable, no olvides suscribirte a Leyendas Incógnitas. Aquí, cada semana, traeremos nuevas leyendas que pondrán a prueba tu valentía y te harán cuestionar lo que crees saber sobre lo desconocido. No olvides darle like, compartir y activar la campanita para no perderte ni un solo relato. Nos vemos en la próxima historia, si te atreves.